Buenos días, señoras y señores. Siendo las 9 de la mañana con 1 minuto del viernes 21 de noviembre del 2025, se constituye presencialmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Audiencias de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Irospec, PNPAT, del establecimiento penitenciario de Barbadillo, presidido por quien habla, José Neira Flores, e integrada por el señor Juez Supremo Iván Guerrero López y la señora Jueza Suprema Norma Carvajal Chávez, para continuar el juicio oral en la causa número 39-2022-53, sesión número 84, seguida contra los señores José Castillo Terrones, Bexy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vázquez, Manuel Lozada Morales y Justo Venero Mellado, acusados en calidad de coautores del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Asimismo, contra José Castillo Terrones como autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado, y por el delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafo del Código Penal en agravio de la sociedad. Asimismo, en el extremo de la nulidad de transferencia solicitada por la Procuraduría General del Estado respecto de la compra-venta efectuada por la procesada Bexy Chávez Chino a favor de Celestina Mamani Molinero sobre el inmueble ubicado en la manzana I, lote 15 de la Asociación de Vivienda Vía el Pacífico, Distrito de Calana, Provincia y Departamento de Tacna. Para efectos de garantizar la publicidad, están presentes los medios de comunicación y se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, también pueden ingresar los familiares de los señores procesados que estos indiquen. Cedo la dirección del debate a la señora magistrada Norma Carvajal Chávez. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos y con todas. Vamos a realizar la acreditación de las partes. Por el Ministerio Público. Bien. Muy buenos días, señores jueces supremos, colegas de la defensa técnica y demás sujetos procesales que se encuentran presentes. Por el Ministerio Público, Eduardo Octavio Casaverde Trujillo, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios y demás datos consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Gracias. Por la Procuraduría. Buenos días, señores jueces supremos, buenos días a todas las partes presentes. En representación de la Procuraduría General del Estado, Jorge Luis Villa de Sahara, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 84877 y demás registros y demás datos consignados en anteriores audiencias. Gracias, señor abogado. Buenos días, señores jueces supremos, buenos días con todas las partes. En calidad de interconsulta por la Procuraduría General del Estado, abogado Jorge Eduardo Cano Sánchez, con registro CAL 4877. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Torres Vázquez. Muy buenos días, señor presidente, señores jueces supremos y a todas las partes presentes. El letrado Caseli Moisés Suárez Román, con registro CAL 66204, con los demás datos que lleven en auto. Muchas gracias. Gracias. Señor Torres, buenos días. Señor presidente, magistrada, magistrado, mi nombre Aníbal Torres Vázquez, DNI 0610-5850. Gracias. Por la defensa del señor Lozada. Muy buenos días, señores magistrados, representante del Ministerio Público, Procuraduría y demás partes presentes. En representación del ciudadano Manuel Elías Lozada Morales, quien habla Catherine La Madrid Hermosa, identificado en colegiatura 87687 del Colegio de Abogados de Lima, mismos datos consignados en sesiones anteriores. Señores magistrados, señalar que mi patrocinado se encuentra presente en esta oportunidad de manera virtual, ha estado en horas de la madrugada en operativos como en su labor de trabajo como general de la Policía Nacional del Perú. Por esa razón se va a acreditar de manera virtual, señores magistrados. Gracias. Gracias. Señor Lozada, buenos días. Buenos días, señorita magistrada. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos. Manuel Elías Lozada Morales, con DNI 18046851 y demás datos ya consignados. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Venero Mellado. Buenos días, señores jueces supremos, a todas las partes procesales y a los que se encuentran virtualmente conectados. Soy el abogado David Cerruto López, con registro en el Colegio de Abogados del Callao número 7535, y los demás datos ya se encuentran insertos. Acá también se encuentra presente mi patrocinado, el comandante Justo Jesús Venero Mellado. Gracias. Gracias. Señor Venero, buenos días.
Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Justo Jesús Venero Mellado, con DNI 2396-3508 y demás datos consignados en todas las sesiones pasadas. Gracias. Por la defensa de la señorita Chávez Chino. Muy buenos días, señores magistrados supremos. Muy buenos días con todos los presentes. Defensor público, Julio César Guzmán Cisneros, Colegio de Abogados de Apurímac 1161 y demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Por la defensa del señor Huerta Olivas. Está conectado virtualmente, tengo entendido, señorita. El abogado del señor Huerta, buenos días. No está en la plataforma. En todo caso, me hago mi autodefensa para no letar esto. Acredítese. Muy buenos días, señores jueces supremos. Muy buenos días con todos, presente en la sala. Will Arturo Huerta Olivas, con número DNI 444-26716 y registro de Colegio de Lima 563088. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Castillo Terrones. Muy buenos días, señores jueces supremos, integrantes de este colegiado supremo, señorita directora de debate, señor representante del Ministerio Público, Procuraduría, colegas abogados presentes, partes intervinientes, procesados. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, defensor asignado al ciudadano José Pedro Castillo Terrones, quien está siendo procesado en su condición de presidente de la República. Demás datos ya consignados en audiencias precedentes. Gracias. Señor Castillo Terrones, su acreditación. Buenos días. Me ratifico en lo que dije el 4 de marzo. Bien. Se deja constancia de la presencia del señor Castillo Terrones. El doctor Llerena Mariaca. Muy buenos días, magistrados. Mi nombre, abogado Luis Ángel Llerena Mariaca, matrícula del Colegio de Abogados de Arequipa 3866. Represento a la señora Celestina Mamani Molinero. Buenos días con todos, especialmente con el presidente de la República. Gracias. Bien, gracias. La doctora Sally Cotar Matito, defensora pública. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Defensora pública Sally Cotar Matito, como defensa necesaria en la presente audiencia. Muchas gracias. Gracias. Bien, damos por válidamente instalada la audiencia. Continuando con la misma, vamos a conceder... Señor... Señor juez supremo, solamente para solicitar, si es dentro de la posibilidad, el martes me tocó correspondido hacer mi autodefensa, pero por respeto a sus investiduras yo acaté su disposición de terminar mi autodefensa. Me faltó unas cosas, unas situaciones que me gustaría también agregar a esto. Si es la posibilidad, me permite. Si no hay autorización, no lo hago. Son cosas de 10 minutos, no va a ser más. No. Sí. No. Bien. Señor Huerta, el juicio tiene sus etapas y se les dio el tiempo necesario, incluso se extendió. Entonces no es posible. Culminamos con su autodefensa. Conforme. Bien, vamos a pasar a la autodefensa del señor Venero Mellado, pero antes de ello vamos a hacer lectura a lo que dice el artículo 391 del Código Procesal Penal, que señala: se concederá la palabra al acusado para que exponga lo que estime conveniente a su defensa. Limitará su exposición al tiempo que se le ha fijado y a lo que es materia del juicio. Si no cumple con la limitación precedente, se le podrá llamar la atención y requerirlo para que concrete su exposición. 2. Si el acusado incumple con la limitación impuesta, se dará por terminada su exposición y, en caso grave, se dispondrá se le desaloje de la sala de audiencias. Bien, esas son las precisiones legales respecto de la autodefensa. Así que, como ha oído usted a sus coacusados, lo invitamos. ¿Cuánto considera usted que durará sus alegatos? No más de 30 minutos, Bien, doctora. Lo escuchamos, señor Venero. Muchas gracias. Señores magistrados, muy buenos días. Justicia para un hombre,
justo que confíe en la justicia. Mi nombre es Justo Jesús Venero Mellado, soy comandante de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, con 35 años reales de servicios intachables, servidos a la nación. Quien vengo realizando estudios actualmente en la escuela de posgrado, haciendo una maestría como ustedes tienen conocimiento, y les agradezco por dejarme participar virtualmente en algunas oportunidades. Quiero empezar mi autodefensa mencionando una frase que siempre la llevo conmigo cuando fui instructor en diversos cursos de capacitación y siempre les decía a mis alumnos, una frase que decía Immanuel Kant, un filósofo prusiano, que decía lo siguiente: podemos juzgar el corazón de un hombre por cómo trata a los animales. Y lo digo esto porque en los últimos años trabajé en la policía canina, en la cual me desempeñé como instructor formando guías, policías y formando también perros o los canes para que nos den protección a nosotros, a ustedes que son funcionarios públicos, haciendo labores de rastreo de explosivos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en diversas instituciones del Estado para dar ese soporte de seguridad a nuestra nación. Comparezco el día de hoy con mucho respeto absoluto a las leyes, a la justicia, porque soy un hombre ligado siempre al Estado de Derecho, confiando de que el tribunal sabrá valorar objetivamente los hechos comprobados en materia de imputación en este juicio que se me sigue por el delito de rebelión. Afronto esta acusación que no solo es injusta para mí, sino totalmente alejada de la verdad. Se me imputa haber participado en este delito el 7 de diciembre del 2022. Señores magistrados, yo no soy un rebelde, no soy un insurgente, no soy un conspirador. Ese día solamente cumplí mis labores policiales que mi comando me había encomendado, impartiendo disposiciones a mi personal que estaba a cargo ese día 7 de diciembre en inmediaciones del Congreso, vale decir en todo el perímetro. ¿Y cuáles fueron mis funciones ese día 7 de diciembre, como lo he recalcado en muchas oportunidades durante el presente juicio? Ese día yo me encontraba designado para prestar seguridad en el Congreso de la República, cumpliendo la orden de operaciones, la toma de Lima 2022, que pues estaba basada esa orden en dar seguridad al Congreso de la República, a mantener y restablecer el orden público, seguridad a las personas, a los trabajadores del Congreso, y que todo vaya conforme a ley, como está establecido en las normas de convivencia social. Habían grupos que reclamaban el cierre del Congreso, habían otros grupos antagónicos que se hacían llamar la resistencia. Además, había posibles marchas que podrían tomar el Congreso, y justamente la orden de operaciones era para eso, para evitar que personas manifestantes podían irrumpir en las instalaciones del Congreso y en las instituciones del Estado. Y también ese día 7 de diciembre, el expresidente Castillo iba a comparecer al Congreso de la República para ver el tema de la vacancia. Y nuestra función era clara, señores jueces. Era prevenir, mantener, como lo vuelvo a repetir, restablecer el orden público. Yo estaba premunido de mi arma de reglamento, como lo dije, en varias sesiones, y mis medios de policía, que era un casco, un escudo, una tonfa, unos grilletes, y vuelvo a repetir, mi arma de puño, que es una pistola que siempre lo llevo en la cintura, en una fornitura. Sin embargo, mi personal policial de la policía canina solamente llevaba medios de policía, que son un casco, un escudo, una vara, para restablecer el orden público. Ese día, 7 de diciembre, cuando nos constituimos al Congreso de la República, aproximadamente entre 7 y 8 de la mañana, fuimos un aproximado de 60 efectivos policiales al mando mío. Lo distribuí equitativamente, como lo manifesté en mi sesión, en la última sesión, mis declaraciones, en todas las intersecciones del Congreso de la República. Vale decir Guayaga con Junín, Andahuaylas con Junín, por el otro lado Ancas con Andahuaylas y Ancas con Ayacucho, que es la entrada principal al Congreso, y lógicamente en la avenida principal, que es la avenida Bancay.
Entonces los distribuyó equitativamente a cada efectivo, dando las recomendaciones para que cumplan su servicio a cabalidad, que se dediquen exclusivamente al servicio. Transcurrieron las horas y todo se suscitaba con normalidad. No había movimiento extraño, diría yo. Los congresistas ingresaban al Congreso de la República por distintos puntos. Y lógicamente las entradas más vulnerables que podían atentar contra el Congreso de la República, contra las instalaciones y sus funcionarios, era el jirón Guayaga con Ayacucho, que está pegado al mercado central. Entonces, por ese punto siempre solían haber conflictos sociales, donde era el punto más cercano para que ingresen y puedan irrumpir a las instalaciones del Congreso. En ese entender, en ese punto siempre había rejas. Las rejas siempre han existido, señores jueces. No es que se han colocado a último momento para, según las teorías del Ministerio Público, para nosotros fortalecer o apoyar el mensaje de la nación de ese momento que se dio por el señor Castillo. El Ministerio Público, con mucho respeto lo digo, en este plenario, y está aprobado, señores, presentó 2 relaciones de servicio de mi personal. Una relación de servicio donde mostraba que habían efectivos policiales de servicio en el Congreso sin armamento. Ellos mismos lo presentaron aquí. Pero simultáneamente presentaron otra relación donde habían 6 o 7 policías que sí estaban con armamento. Entonces yo me pregunto, si esta relación que presentó el Ministerio Público en su momento, y está todo esto grabado en los videos, tenían armamento, sí, reconozco que tenían armamento, pero ¿quiénes eran esos efectivos policiales que tenían armamento? Eran policías que estaban cumpliendo las funciones de conductores de los vehículos, de los 2 vehículos que tenía yo en ese momento a mi cargo, que era un bus y una camioneta en la cual yo me desplazaba. Entonces el bus y había otro vehículo más que llevaba los canes para hacer registro de explosivos en distintas instituciones, como lo dije al inicio de esta locución. Entonces ellos sí llevaban su armamento de puño, porque es parte de un policía, su medio de policía, que tener un armamento, porque recordemos que cuando se da alguna intervención en la vía pública, ellos están en la obligación, porque les faculta la Constitución y las leyes intervenir. Entonces ellos se desempeñaban con su armamento a reglamento, pero ellos en ningún momento vinieron al Congreso. Y también se presentó una relación de servicio en que había una policía femenina que tenía un fusil, un armamento de guerra de largo alcance, que es un AKM coreano moderno. Pero ese efectivo policial de apellido Palacio, si no me equivoco, estaba de servicio en la policía canina, vale decir en la base de la policía canina, que está en el distrito de Rima, dando seguridad a las instalaciones. Entonces concluyo con eso de que en ningún momento ese personal que tenía armamento se constituyó al Congreso. En el Congreso estuvimos exclusivamente personal policial antimotines sin armamento, y solamente tenía armamento mi persona. Y eso fue corroborado en este plenario, señores jueces, en la sesión que correspondió. Respecto al mensaje del señor expresidente Castillo, el 7 de diciembre, señores jueces, aproximadamente a las 11:30, minutos más, minutos menos de la mañana, yo tomo conocimiento del mensaje del señor expresidente Castillo, donde anunciaba el cierre del Congreso y todo lo que se conoce en este plenario. Entonces, como corresponde a todo oficial responsable, yo tenía las órdenes superiores de mantener siempre la tranquilidad al personal, que estén alerta, que no estén distraídos. En muchas oportunidades, a veces el personal está con el celular, y mis disposiciones eran claras, de que dejen de celular el celular, estén bien parados, no se distraigan, y cualquier movimiento me den cuenta a mi persona. Pasados unos minutos, después que el señor presidente o el expresidente dio su mensaje, qué sé yo, 30, 40, 45 minutos, yo tomo conocimiento ya de que se estaba dando el mensaje por intermedio de un efectivo policial, y me dice: mi comandante, fíjese en las redes, el presidente está cerrando el Congreso. Yo hasta el momento no sabía nada. Entonces trato de ver el celular, encuentro los canales correspondientes y veo porque efectivamente se estaba dando el mensaje de la nación ya a la última parte. Entonces yo en ese momento decía, ¿no?
internamente me preguntaba, hablaba conmigo mismo y decía, ahora, ¿qué se viene? ¿Qué voy a hacer? Porque yo estaba responsable del Congreso, de las inmediaciones y de la seguridad. Recordando lo que había pasado en la anterior gestión, que se disolvió el Congreso. Entonces, a esos minutos que pasaron después del mensaje, se da la comunicación por radio y habla el general Lozada, que su indicativo, como ustedes lo han escuchado muchas veces aquí, a Romeo 39. Entonces el general Lozada empieza a hablar por radio y dice, atención todas las unidades, no hay restricción para el ingreso de congresistas ni trabajadores del Congreso, que no sean impedidos, todo con tranquilidad, conforme, dijo. Y esa palabra conforme lo quiero explicar porque de repente en el mundo siempre se escucha, en estos momentos se escucha conforme, pero no entendemos qué quiere decir con eso. Decía conforme, signo de interrogación, ¿por qué? Porque estaba pidiendo que los que estábamos en servicio a inmediación del Congreso demos la conformidad, que sí habíamos entendido o no habíamos entendido, por eso decía conforme. Entonces, pero en ese lapso de ese mensaje o de esa frase, de esa orden que dio el general, había una parte que era ininteligible, de 3 segundos quizás. No logré escuchar, pero si inicialmente yo escuché que decía no había restricción. Y cuando yo escuché no había restricción, un poco que me sentí tranquilo porque dije, bueno, acá no va a haber problemas, no va a haber nada. Entonces, seguidamente, yo pedí que se replique esa orden porque la orden no estaba al 100% clara. Entonces pedí al general que me replique la orden. Le dije, mi Romeo, o como llamarlo mi general, no se le copió, se le copió entrecortado. Repita por sierra, le dije. Y lo vuelvo a repetir, le dije, mi general, no se le copió entrecortado, repita por sierra. Entonces, a esa pregunta, yo esperé seguidamente la respuesta de mi general, pero pasaron 2 o 3 segundos y no lo hizo mi general. Bien, disculpe, señor Venero, puede continuar. Gracias, no se preocupe, gracias. Entonces, cuando yo le replico y le repito a mi general de que mi general no se le copió entrecortado, repita por sierra, como quien dice, repítame nuevamente. Mi general no me respondió en los segundos siguientes, 2 o 3 segundos. Y en ese momento, cuando habla un general por radio y cuando da su indicativo, que es Romeo 39, todos quedan en silencio, porque está hablando de su general, que es la máxima autoridad de la región. Y nadie decía nada. Entonces, a los 3 o 4 segundos que pasaron, yo ya recibo la comunicación de Zodíaco, que como ustedes lo han visto 1, 2 o 3 veces, lo han escuchado en este juicio, quizás hasta el cansancio. Zodíaco es la central que se encarga de dar órdenes del general o del coronel jefe de la UCE. ¿Y qué dijo Zodíaco? Lo que ustedes lo han escuchado constantemente, y lo repito acá, que lo tengo apuntado al detalle. Es más, lo tengo en la cabeza. Dijo lo siguiente, punto 5.8.9, por disposición de Romeo 39, no hay restricción para congresistas ni trabajadores al Congreso de la República, de entrada ni salida. Así que le den la seguridad del caso, cuidado que sean agredidos. Tomó nota Polcán 1, se dirigió a mi persona, Polcán 1. ¿Por qué Polcán 1? La abreviación de Policía Canina 1, y 1 es el jefe, el líder de esa unidad, y era mi persona. Entonces me dice, comprendido Polcán 1,
se dirigió a mí. Pero simultáneamente había un coronel que estaba a inmediaciones, que era jefe de la UCE. Él entró en frecuencia antes que yo y dijo, conforme UCE 1, el jefe de toda la UCE había dado su conformidad de que el mensaje estaba totalmente claro. Y seguidamente presioné yo el botón de acción de la radio portátil que tenía y dije, Volcán 1, tomo nota, está claro. Significaba de que yo había tomado nota de todo lo que me retransmitió la central de Zodíaco y que estaba claro. Entonces, ese momento, totalmente toda esa orden estaba clarísima, porque la central de Zodíaco, como lo dijimos, lo dije en mi alocución anterior, y así como lo dijo mi general Lozada también, de que la central de Zodíaco es una unidad que sí tiene más capacidad de recepción y transmisión de mensajes, de órdenes, de disposiciones, de comunicaciones, y tiene una antena de más, creo que 8 o 10 metros, que sí recepciona las señales de todas las comunicaciones. Lo que no suele pasar a veces con la radio portátil, que uno presiona, pero por la interferencia de los edificios que se encuentran en el centro de Lima, a veces, en algunas oportunidades, las disposiciones salen entrecortadas. Y eso se demostró en este plenario, de que el audio que ustedes escucharon se entrecortó en un momento. Pero gracias a Dios de que la central escuchó eso y lo replicó tal cual dio la orden el señor general. Esa fue mi única instrucción recibida de Zodíaco, que es prácticamente como si fuera el secretario de general. Si el general da una orden directamente a mi persona o a algún otro oficial, y en ese momento el oficial no responde por alguna situación del momento, porque se dan conflictos, uno está a veces con el volumen bajo o con las manifestaciones, las bubucelas no dejan escuchar a veces. Entonces la central Zodíaco es como un secretario, y ellos son los que retransmiten la disposición a nosotros. Y poniendo un ejemplo, y disculpe que lo tome el ejemplo con ustedes, si ustedes como jueces supremos dan una disposición para que nosotros vengamos a este plenario, ¿quién recibe la orden? La señora asistente o la secretaria, y ellos son los que comunican. Entonces es ese canal de comunicación que existió en ese momento. Y vuelvo a repetir, esa fue mi única intervención, señores jueces, en ese día 7 de diciembre. Y esa orden, repito, pues no tiene nada de rebelión, ni de conspiración, ni de alzamiento en armas. No tiene ningún acto de colaboración ilegal. Así como mis palabras, que se repita, tampoco llevan el mínimo ápice de rebelión, simplemente de protección o ni de bloqueo siquiera. Entonces, transcurrido esa comunicación, todos seguimos trabajando con normalidad. No había más que hacer, nadie más preguntó por radio de que yo no escuché, que se vuelva a repetir, nadie. Si nadie preguntó algo, porque todo estaba claro. Y todos ingresaban con normalidad desde ese momento del mensaje del señor presidente, la comunicación en general, todos seguían ingresando con normalidad al Congreso, entraban y salían. Y es más, había congresistas que salían preocupados, haciendo sus comentarios sobre el cierre del Congreso. Habían trabajadores que ingresaban del exterior al Congreso, de repente la desesperación que van a sacar sus cosas porque se va a cerrar el Congreso, pero no sucedió nada de eso. Transcurrió el día con normalidad, pasamos nuestros alimentos, 12, 1 del día, 2:30, nos enteramos de que iba a concurrir al Congreso la señora Dina Boluarte. Ya es conocido por ustedes y ese no es un tema de debate, pero llegó al Congreso de la República, le pusieron la banda presidencial, salió del Congreso, dimos la seguridad y se retiró. 6, 7 de la noche, 8 de la noche llegamos y ya en mi base ya me comentaba un efectivo policial, y lo dije en mi declaración, de que hubo un pequeño percance con una congresista. Y le digo, ¿qué pasó? No pude ingresar por la calle de Guayaga. ¿Pero por qué? No, estaban las rejas. Y como había manifestantes, no pude ingresar. Pero ahí nomás le hicieron ingresar, el comandante Malca le hizo ingresar por la parte de Guandahuaylas, donde era una puerta autorizada, donde ingresaban todos los congresistas. Porque cuando este tipo de eventos hay conflictos sociales, y yo he venido trabajando 3 años aproximadamente en la UCE, siempre las medidas de seguridad que se tomaban eran resguardar con rejas. Y las puertas de acceso principales donde podían ingresar los congresistas, y ellos lo saben, era la puerta de Ancas con Ayacucho, donde ingresan los vehículos. Y la parte posterior de la puerta de Congreso, que es la avenida Andahuaylas, eran los puntos menos vulnerables para que puedan ingresar los congresistas en caso hay alguna alteración de orden público de magnitud. Entonces la congresista Tudela ingresó por ahí. Eso es lo que me enteré ya en horas de la noche por el efectivo policial.
Llegó aproximadamente 10 de la noche, ya no había ninguna novedad, la radio se escuchaba que todo estaba en silencio, tranquilo, y empecé a redactar mi informe del servicio, de las situaciones que habían pasado. No había mucho que decir en mi informe, mencionar la cantidad de efectivos policiales que estuvimos ese día, ni siquiera puse en el informe que hubo un cierre del Congreso, hubo un mensaje, porque no ameritaba ninguna información, era público eso. Di cuenta en mi informe de que no hubo novedades, y pues lo evacuó el comando con la nota informativa correspondiente. Entonces, eso es lo que pasó el día 7 de diciembre, señores jueces. Quiero hablar de la base legal de todo lo que está sucediendo en este juicio. La necesidad de prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y dictar sentencia condenatoria se encuentra en los siguientes artículos. Y yo sé que ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes son los profesionales, los peritos de peritos. También soy un oficial de la policía que me preparo. Estoy haciendo una maestría, hablo 3 idiomas y siempre me he preparado en esta vida para comandar, ser un líder de mi institución, si Dios me lo permite. Y dice bien claro la Constitución Política, en su artículo 2, el inciso 24, que uno lo sabe de memoria cuando ingresa a la policía, porque así nos hemos formado también imbuido en leyes, de repente no tan al 100% como ustedes, que son los peritos. Nosotros también conocemos de leyes, conocemos de procedimientos penales. Yo soy investigador con una especialidad de investigación criminal, soy negociador para la liberación de rehenes, soy un personal de la UCE preparado en conflictos sociales, derechos humanos, soy entrenador de canes y lo digo con mucho orgullo porque los perros son mi pasión. Tienen un sentimiento noble que nos hace al ser humano que seamos más nobles nosotros. Entonces, ¿qué dice el artículo 2 de la Constitución Política en su inciso 24? ¿Qué dice lo siguiente? Toda persona es considerada inocente mientras no se declare judicialmente su culpabilidad o su responsabilidad. Ese es un pilar, señores, que exige probidad, la prueba. Si sin pruebas en mi contra, con todo respeto que ustedes se merecen, no me pueden sentenciar sin ninguna prueba. Y el artículo 139 también lo dice en la Constitución y habla lo siguiente, acá lo que tengo apuntado, la observancia del debido proceso. Y en este proceso, en la etapa intermedia, lamentablemente pues no se llevó el debido proceso. Mis derechos fueron vulnerados porque el audio que presentamos en su oportunidad del 2023 no fue oralizado, ni importancia le dieron a ese audio, que era mi prueba fundamental y mi única prueba para defenderme. ¿Algún interés? No lo sé, pero no se oralizó para nada mi audio en la etapa intermedia, por eso que pasó a juicio. Igual el Código Procesal Penal también lo dice en su título preliminar, el artículo 2. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, lo dice el Código Procesal Penal. Y también dice que para efectos de una actividad probatoria debe haber medios suficientes para condenar a una persona. Y la doctrina, también no me quiero meter mucho en doctrina, porque no soy el perito de peritos, no soy el especialista. Pero también dice la doctrina lo mismo. La presunción de inocencia es considerada una regla de juicio y una regla de tratamiento. La condena solo puede sustentarse en pruebas de cargo válidas, lícitas y suficientes, señores jueces. Ustedes lo saben más que yo. La carga de la prueba, el onus probandi, también dice lo mismo. Me han traído a este juicio con una sola prueba, señores jueces. Entonces, conforme se aprecia también el cuaderno de pruebas que corresponde al acta fiscal de escucha y transcripción de los audios, donde el general Lozada ordena a sus unidades que estemos atentos, enviando su mensaje por radio de que no había restricción para el ingreso a congresistas ni trabajadores. Lo hemos escuchado en este plenario 1 y 2 y 3 veces y lo vuelvo a repetir. No existió esa orden, señores jueces, del impedimento a congresistas. Y eso es testigo mi Dios aquí presente. Nunca se dio esa orden, no di esa orden. Que haya habido una mala interpretación de repente de la congresista que trató de ingresar por una calle adyacente, eso estará en la conciencia de la congresista. Se le impidió, no se le impidió, pero no hay ninguna prueba que demuestre lo contrario.
Esa es la única prueba que el Ministerio Público ha presentado ante este colegiado. Y no es de cargo, sino de descargo, como siempre lo hemos mencionado, mis abogados aquí presentes siempre lo han dicho, es una prueba de descargo que me favorece a mi persona. Y también en este plenario se opusieron las defensas cuando el Ministerio Público quiso desistirse de esa prueba. Y eso lo dijo en una sesión, el Ministerio Público, se quiso deshacer de esa prueba. Entonces, si se quiso deshacer en esa prueba, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Con qué me estarían juzgando? ¿Con qué me podrían sentenciar? Sin pruebas. Pero sin embargo los defensores aquí presentes se opusieron para que esa prueba se desista del Ministerio Público y se oralice. Y yo desde ya les agradezco a ustedes que han sido parte fundamental en ese evento, que aceptaron que esa prueba que son los audios se oralice en este plenario y ustedes lo pudieran escuchar claramente, de que no había restricción para congresistas. Y lo expliqué al detalle, hasta en cámara lenta, y yo creo que quedó claro, pero creo que para el Ministerio Público no quedó claro, que no lo escuchó hasta el momento. Por consiguiente, señores jueces, no existiendo ninguna prueba en mi contra que me trae este juicio, vuestro tribunal tiene la obligación, diría yo, con mucho respeto, de absolverme. Lo digo con mucha sinceridad y con respeto. Deberían absolverme por cuanto pues ya no está en discusión la valoración, el análisis y el debate de las pruebas, sino más bien la ausencia de medios de prueba. Además que el mismo acusador, como le vuelvo a repetir, se desistió de esa prueba en su momento. Y los testigos del Ministerio Público, en su momento, en cada sesión, acá han dicho lo mismo que han dicho todos los testigos, de parte mía, de parte de las otras defensas y de parte del Ministerio Público. ¿Qué dijo el señor Roldán Micho en un efectivo policial? Que yo jamás le di la orden de impedimento del Congreso. Él demostró que no estuvimos armados. Se demostró que nosotros cumplíamos una orden legítima dentro del marco constitucional. Nadie vio, nadie escuchó que yo realizara algún acto de apoyo a una supuesta rebelión. Nunca, nunca se dio, nadie lo manifestó. Porque la rebelión, recordemos que exige 3 presupuestos importantes, que es levantamiento en armas, la finalidad de adecuar o impedir las funciones constitucionales y la acción coordinada y voluntaria. Entonces, ninguno de estos elementos están en mi conducta. Absolutamente ninguno, señores jueces. El 4 de marzo, y esto quiero resumirlo, porque de repente no es tema de debate, pero lo tuve acá dentro y quiero decirlo. El 4 de marzo del 2025, cuando se inició este juicio contra mi persona y contra todos los aquí presentes, los acusados, los coacusados, en la sesión 1, la señora fiscal, si no recuerdo mucho, Garlinca Mesa, empezó su alocución con los alegatos de apertura y dijo claramente, y lo tengo apuntado acá, dice, justo Jesús Venero Mellado quebrantó el orden constitucional para la planificación de ejecución. Participaron también, entre otros, mi persona, en su condición de jefe operativo de la UCE. Yo no era jefe operativo de la UCE en ese momento. Quizás desconocía a la señora fiscal, lo dijo. Y lo que más me impactó, y hasta ahora siempre no lo he oído, dice, ¿no? En los próximos días ustedes tendrán la oportunidad de conocer, conforme a la teoría del Ministerio Público, que Castillo y las personas que participaron, como planificaron y ejecutaron el quebrantamiento del orden constitucional. Han pasado casi 8 o 9 meses y hasta el momento no sabemos, no hay pruebas de lo que eso pasó. Y también dijo algo que quiero tocarlo puntualmente. Dijo, Lozada Morales, utilizando su teléfono, se comunicó con Venero Mellado, ordenando que impida el ingreso de congresistas. Y lo dijo así claro, utilizando su teléfono. Se probó en este juicio, señores jueces, que yo utilicé mi teléfono, alguna comunicación, alguna grabación que me involucren, ninguna, señores jueces, ninguna. En el momento que a mí la fiscalía me toma mi primera declaración, yo le dije al fiscal en ese momento, no recuerdo el apellido, ahí está mi teléfono, le dije, señor fiscal,
levánteme el secreto de las comunicaciones, háganlo, ahí está mi teléfono. Creo que pasaron, pues no sé, una semana o 2 semanas que me tomaron, no recuerdo bien las fechas, pero le dije eso, ahí está mi teléfono, ¿por qué no levantan el secreto de las comunicaciones? ¿Tan fácil es eso? ¿Tan difícil es para ustedes levantar el secreto de las comunicaciones? Ahí están los mensajes, ahí van a encontrar todo. Y todavía me pedía el señor fiscal que lo asesore. ¿Y cómo hago la investigación? Parecía que no conocía de su trabajo y eso me decepcionó bastante porque no lo sabía. Yo le di algunas pautas inclusive para que haga una investigación. No tendría que decir de eso, pero a veces incomoda esta situación y no tengo que actuar con el hígado. Actúo con el corazón siempre. El 27 de marzo también vino a este plenario el comandante Malca, que fue ofrecido por el Ministerio Público. ¿Y qué dijo cuando mi defensa le preguntó si había ese día alguna orden para impedir el paso de congresistas? Dijo lo siguiente, estaba permitido. Y era traído por el Ministerio Público, el comandante Malca, no era mi testigo. La declaración de Juan Roldán Michue, el efectivo policial, el 22 de junio, ¿qué dijo? De que el comandante Venero le dijo que debíamos estar atentos. Y yo le dije eso en ese momento, Roldán, atento, hay que estar alerta, por favor, que la gente no se me distraiga. Esas fueron mis palabras así puntuales. En ningún momento yo le dije que impida el paso de congresistas ni trabajadores. Puntualmente yo le dije, estate atento, esténse alerta. Porque recordemos que yo soy un jefe operativo que comando mucho personal. Y en ese momento mi cabeza está en varias situaciones pensando en problemáticas del mismo personal, de los animales, si almorzaron o no el personal, si había relevos o algún vehículo malogrado, tenía que yo dar cuenta de mi comando y solucionar los problemas, porque para eso uno jefe, para ser un gran líder y un gran gestor de su unidad. Me dedicaba a muchas cosas en ese momento, había llamadas telefónicas, sí lo sabía. No como ese día el señor fiscal me preguntó, ¿cuántas llamadas tuvo? ¿Yo qué voy a recordar cuántas llamadas tuve ese día? 50, 60, 70 llamadas quizás. No voy a estar contando las llamadas. Y yo no vengo preparado a este juicio para ver cuántas llamadas he tenido, voy a contarlos para responder con exactitud. No, señores, yo lo digo y lo digo con franqueza y con sinceridad y con transparencia, porque eso es lo que a mí me han inculcado mis padres. También en el interrogatorio Roldán aclaró de que no recibió ninguna orden ni pedía al Congreso. Su interpretación de la orden fue mantener la vigilancia habitual. No hubo novedades ni alteración ese día. Confirmó Roldán Michue de que el personal no portaba armas por ser una unidad antimotines. Eso lo dijo en este plenario, señores jueces. Y reitero nuevamente, no hubo impedimento al Congreso de la República. Eso lo voy a repetir siempre, no hubo impedimento. Tocando el tema de la congresista Tudela, que lo dije en un momento, que ni siquiera es parte de esta denuncia que se me sigue, pero la congresista llegó al lugar y dice que fue impedida. Presentó un video que se presentó en este plenario. Pero en el video que se pudo observar, señores jueces, al menos yo pude observar de que pues había un video. Continuamos, señor. Sí, había un video de la congresista Tudela de que mostró que había una filmación donde había rejas, había policías, pero no había ni audio siquiera en ese video. Solamente yo pude observar el brazo o el hombro de una persona femenina. Nunca había la congresista en ese video. Quizás ese video fue de otra persona. Es más, y se demostró, y la defensa acá refutaron que ese video era de fecha, si no me equivoco, febrero de 2023, de otra fecha. También hablando del tema hablando de lo que es el procurador público, en su momento dijo, el dolo de Jesús Venero Mellado se configuró en su aceptación consciente de la orden proveniente del entorno presidencial. Ellos la afirmaban de que yo había recibido con dolo la orden del entorno presidencial. No sé a qué se refirieron del entorno. Nunca me llamó el entorno, ni el señor Castillo, ni sus familiares, ni sus ministros, ni mis generales. Yo no participé, señores jueces, en ningún acto político. No apoyé ni estuve
enterado del mensaje presidencial, sino horas más tarde o minutos más tarde. No tenía ninguna relación con la decisión del expresidente aquí presente, y mucho menos con los imputados, que por primera vez los veo, dicho sea de paso. Yo estaba cumpliendo una orden policial, señores jueces, igual que cientos de efectivos policiales que ese día estuvieron ahí arriesgando su vida, como siempre lo hacemos todos los días. He sido expuesto injustamente en la prensa, señalando como un insurgente, como presunto coautor de rebelión, sin ni siquiera haber una prueba. Respecto a lo que solicita el Procurador Público, dice lo siguiente: el día 7 de diciembre, pues se irrogó gastos al Estado y todo lo que ustedes lo han escuchado. Se causó un malestar a la población, gastos al Estado representativos de más de 64 millones. Y yo me pregunto, ese día donde yo estaba comandando, no gasté ni un gas lacrimógeno, señores jueces, porque no tuve conato, no tuve enfrentamiento con ningún manifestante. Lo que sí pudo haber allá por el Parque Universitario, el Jirón Cusco, sí hubo algunos enfrentamientos, que lo dijo mi general el día de su alocución, en sus alegatos de cierre de clausura. Pero yo en mi lugar no tuve ningún enfrentamiento, no gasté por ende ningún cartucho de gas lacrimógeno. Y lo único que puedo decir que lo único que gasté fueron 3 soles para comprar agua para mis perros que estaban allí. Ese es el único gasto que yo usé. Por eso que yo siento a veces una indignación total, porque gracias al Ministerio Público perdí los mejores momentos de mi vida, de mi familia. Yo merezco respeto, señores jueces. No quiero que me tengan clemencia, ni pasión, ni piedad. Simplemente merezco respeto porque soy un policía, soy un oficial con una proyección y soy inocente. Y las pruebas lo dicen. Una vez más lo digo, señores jueces, en este plenario, ¿cómo se me puede juzgar sin pruebas? De verdad que no entiendo. Mi familia también está afectada ya psicológicamente y emocionalmente por todos estos temas de todo el año en la que he venido llevando injustamente. Se me pretende encarcelar, como dice el Ministerio Público, con 11 años, sin pruebas. Soy un soldado de la ley, señores jueces. Siempre lo he sido y estoy enfrentando este juicio con mucho valor y dignidad, porque así he sido formado por mi padre, con valores y principios y una férrea convicción de servicio al prójimo. He enfrentado siempre amenazas reales, he perdido compañeros en la zona de emergencia, en el Guayaga, donde he trabajado muchos años. He estado por las alturas del Cerro de Pasco, de Junín, enfrentando también los fríos, las inclemencias del tiempo. He estado acá en Lima enfrentando en diversos escuadrones de emergencia, de la DINOES acá, he trabajado también. He enfrentado toda la lacra social que quieren desestabilizar nuestro país y quebrantar el orden constitucional y el Estado de Derecho. Nunca lo he permitido. He arriesgado mi vida también por defender al Estado y sus instituciones. Y esa es una ironía de la vida, que el mismo Estado ahora me quiera condenar. Y traje acá esto presente. Defensor de la democracia. He sido condecorado hace unos días por el Congreso de la República. Irónica es la vida. He sido condecorado como defensor de la democracia y tengo acá mi medalla que lo voy a llevar con honor siempre. No merezco ser tratado, señores jueces, como un enemigo del Estado, cuando yo fui quien desempeñó una labor muy profesional y calma en ese día complejo para la nación. Para terminar, señores jueces, ustedes sí han escuchado los audios, han sido testigos en cada audiencia de lo que se dijo en ese audio, lo que hablaron los abogados, el general Lozada, que está en la misma línea que yo, ni siquiera tengo amistad con el señor general. Lo conocí recién en 2 o 3 oportunidades, ni siquiera hablo con él. Nunca tuve la oportunidad de estar a su lado para poder conversar y darle un abrazo de hermandad, de fuerza. Desde ya a ustedes les agradezco nuevamente, a ustedes por estar acá presente, testigo de muchas batallas también en las que he salido ileso. Y siempre dije la verdad y lo voy a decir diciendo, pese a lo que pase, a lo que ustedes puedan decidir. Y fueron ustedes, como vuelvo a repetir, que me aceptaron presentar este audio. De lo contrario, estaría sin pruebas. Sin reiterar sí, ya argumentos. Discúlpeme, gracias.
Y para terminar, señor jueces, también había una frase que siempre quería acuñarlo a ustedes, y para la investigación, que esto ayuda bastante, quizás al Ministerio Público, que lo decía un francés, Edmundo Lucar, y ustedes lo deben saber desde sus inicios: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Eso se debe aplicar en su momento. Yo creo que yo no estaría acá si los señores del Ministerio Público hubieran pedido los audios y los videos del Congreso de la República, donde nunca se vio nada. En esta etapa de mi vida, señores jueces, recién entiendo que cuesta mucho demostrar la inocencia de una persona. Les pido que no permitan que se mancille el honor de un policía inocente. La justicia no puede condenarme. Yo confío en ustedes, confío en la verdad, porque no se ha acreditado nada, ni mi participación, ni ninguna orden irregular, ni actos de violencia, alzamiento en armas, ni conspiración, ni rebelión, ni una finalidad delictiva. Mucho respeto, su señoría, pido a ustedes se me absuelva de este juicio, de este cargo, así como de la reparación civil. Confío que se hará justicia y que Dios y mi Padre los guíe en su camino del derecho, y que sus corazones y su capacidad profesional los guíe sin ataduras cuando esto haya terminado. Muchas gracias. Gracias, señor Venero. Bien, tiene la palabra el señor Castillo Terrones. Vamos a escuchar su autodefensa y reiteramos, queremos escucharlo, usted lo ha dicho en varias ocasiones, sobre los hechos vinculados a la acusación. ¿Entendió la explicación? Buenos días, sí, perfectamente. A ver, un momentito. Disculpe, señor Castillo, hay un abogado que falta acreditarse. Sí, buenos días, señores jueces supremos, integrantes del colegiado. Con las dispensas del caso, no pude acreditarme al inicio. Abogado Alessandro Castro Guamán, con colegiatura 479 del Colegio de Abogados de Huancavelica, como defensa del ciudadano Huerta Olivas. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ahora sí. Atención, linda gente que me escucha, hacia adelante, aquí hacemos reparaciones para tu computadora, para tu laptop o impresora. Adelante, adelante, consulte sin compromiso, te ofrecemos un servicio con garantía. Pase adelante, acérquese y consúltenos. ¿Tienes un problema con tu laptop, con tu computadora o con tu impresora? No te preocupes, aquí lo arreglamos. Te lo dejamos 100% operativa. Acérquese y pregunte con confianza. Hacemos formateos, instalaciones de programas, antivirus, mantenimiento y mucho más. Acérquese y consúltenos. Tiene usted la palabra, señor Castillo. Buenos días, señores jueces. Buenos días, pueblo peruano. Comienzo no con un eslogan filosófico ni con entendidos en temas jurídicos, sino lo que dice el mismo pueblo. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Hoy comparezco ante ustedes como un presidente de la República secuestrado por un proceso injusto y un proceso diseñado para destruirme. No me voy a enseñar a otra cosa sino a los hechos, pero un hecho que viene antes, durante y después, porque acá se ha leído lo que se decía, el mensaje a la nación, que el día 7 de diciembre, según dice la Fiscalía, que era un mensaje a la nación. Y yo lo dije el 4 de marzo, que es un clamor popular trasladar hacia el pueblo a través de un discurso político. ¿Y por qué, señores jueces y pueblo peruano? Yo vengo del Ande, yo vengo de Puña, soy un maestro rural con 24 años de servicio en la escuela donde no hay presencia del Estado. Vengo de una familia totalmente humilde, una familia trabajadora, como lo son miles y millones de compatriotas, donde no tienen una voz y nunca lo han tenido. Vengo de allá del aula, de la escuela de Carvalho,
en una escuelita muy lejana en la provincia de Cutervo, al lado del Marañón. Vengo de aquella escuela de Chumar, donde es un potencial productivo. Vengo de Puña, de aquella escuela donde me forjé. Y ahí en las aulas encontré muchos niños, que incluso uno de ellos fue mi sombra siendo presidente de la República. Y ahí en esa aula encontré muchos ejemplos y encontré también muchos maestros preocupados por la situación real del país. ¿Por qué? Porque hemos encontrado a los hijos del pueblo con la misma mochila, la misma ropa. Hemos encontrado en el aula a aquellos niños que solamente se alimentan con un tamal calentado y un camote asado. Y cuando veíamos esa realidad, yo con mi propia experiencia, en una de las oportunidades expliqué ante los maestros y ante los padres de familia cómo podemos hacer para revertir toda esta situación. Y eso está incluido en el discurso que lo di el 17. Y por eso, esos son los antecedentes para llevar a cómo se hizo ese discurso. Yo no entiendo por qué están los señores, ¿qué hacen acá? En la realidad nacional educativa, vi que cuando 20 alumnos se matriculan en la primaria y apenas 15 alumnos terminan. De los 15 que terminan la primaria, 10 van, o los 15 van a la secundaria. De los 15 que terminan, de los 15 que ingresan, 10 concluyen la secundaria. Y de ellos, solamente 3 o 4 pueden ir a una academia y pueden ingresar a la universidad o a un centro tecnológico o a un centro técnico. Y de los 20, solamente 1 puede tener un título a nombre de la nación y que cuando va a tocar una oportunidad laboral resulta siendo taxista, que cuando profesionalmente es ingeniero, es maestro, es abogado, es un profesional. ¿Y los 19 dónde quedan? Frustrados, abandonan su familia, abandonan su casa y van a Lima, van a Trujillo, van a Arequipa, a las grandes ciudades a formar los grandes cinturones de pobreza, en busca de trabajo, en busca de oportunidades, en busca de una universidad. Y cuando no los haya, son víctimas de la delincuencia, víctimas de toda cosa. El problema de la delincuencia en el país no es un problema que hay que sacar un patrullero, hay que sacar el ejército, es un problema estructural, es un problema de voluntad política. Los habla un presidente de la República, señores jueces. Y no solamente el problema educativo, el problema de los niños, el problema de los jóvenes. Acompañé a los ronderos, yo vengo de la cuna de las rondas campesinas, de Chota, de Cuyumalca, del centro poblado. Acompañado a mis ronderos, que mis propios padres de familia eran ronderos y he rondado con ellos. He tenido la suerte de quitarme el libro a un lado los viernes en la noche a partir de las 8 de la noche, durante toda la semana y rondar con mis padres de familia. Usted va, señores magistrados, a Chota, a mi pueblo, dejen su carro, dejen su moto ahí la van a encontrar. No necesitan un policía para que la cuide. Esas son las verdaderas autodefensas que asumimos. Y cuando hemos salido a combatir no solamente la delincuencia, el abigeato, hemos luchado con los padres de familia, defendiendo el agua, defendiendo los páramos, defendiendo los colchones acuíferos, defendiendo el medio ambiente, como en Cajamarca. Y producto de esas luchas, para ser escuchados, hemos tenido que ir al camino, a la carretera, para ser escuchados. Y cuando hemos gritado que se respete la vida, que se respete la educación, que se respete tantas cosas, ¿qué nos han dicho las autoridades? Terruco, comunista, delincuente, ignorante. Estoy acá no porque me juzgan por haber cometido actos delictivos, sino me juzgan por mis orígenes, por mi sombrero. ¿Cuánto me hubiese gustado? Y estoy seguro que ustedes me hubiesen prohibido entrar con mi sombrero el día de hoy. Y quise venir desde el 4 de marzo. Pero eso es parte de mis usos y costumbres, de mi vestimenta. Pero gracias a ellos, señores jueces, hay cosas antagónicas que me han llevado a una lucha desde la calle con los maestros. ¿Sabe por qué? Porque vengo de la región Cajamarca, una región eminentemente minera, que le ha puesto los manteles y le ha parado la olla a este país toda la vida. Vengo de esa región que históricamente desde la conquista, Atahualpa para su rescate, no hay otro lugar en el mundo, sino que en Cajamarca, que se haya pagado el precio más caro de la libertad.
2 cuartos de plata y 1 de oro, y nunca tuvo libertad. Y conmigo no descarto esa posibilidad. Cuando hemos hecho eso, hacía de conocimiento a las autoridades, a los gobiernos regionales, lleven esto al gobierno, lleven esto al alcalde. Nosotros hemos construido nuestra escuela haciendo nuestros propios adobes, no hay presencia del Estado. He sido partero en mi escuela. Cuando un padre de familia, un alumno se desmaya en la escuela, ¿dónde la llevas? A una posta donde apenas hay un paracetamol, pero no hay un médico. He tenido que cargar con camilla 3-4 horas al distrito y encuentras lo mismo. ¿Dónde está el Estado? Me culpan de un golpe de Estado tan solo por leer una hoja. Pero he encontrado la realidad que sí es producto, me dicen que es un golpe por leer una hoja, pero esto sí es producto de un golpe. La realidad lo dice a gritos. Lo decía que vengo de Cajamarca porque es una región eminentemente minera. Y cuando vemos a los padres de familia que se van y te siembran una papa, esa planta se pudre, se cae su raíz. Te crían una oveja, se cae su lana. ¿Producto de quién? De la contaminación ambiental. Teníamos que salir a luchar. He acompañado a los paperos en el centro del Perú, de Huancayo, de Pachitea, de Huánuco. Hemos ido a sus luchas a los pueblos originarios de la selva. Cuando un pueblo originario sale a defender las tierras, las partes productivas, para mañana ya no aparece, está muerto. Hemos ido a Arequipa a defender el Valle del Tambo. Hemos ido a Piura a defender el río Blanco. En todas las luchas. Por eso es que el pueblo me conoce. Yo recorrí el 100% de las provincias del país. Conozco al Perú por dentro. Nunca encontré a un reportero, nunca encontré a un periodista diciendo la verdad. Jamás, nunca la encontré. Pero cuando venimos a Lima a trasladar una causa y preguntábamos, ¿por qué razón es que en Cajamarca, en Piura, en nuestro pueblo donde venimos, tocamos la puerta para ver el tema educativo y te envían al director regional de educación? El problema de agricultura, al director regional de agricultura. De minería, al director regional de minería. De turismo, igual. ¿Y dónde está la dirección regional de economía? ¿Por qué no se descentraliza la economía? Y ahí nos convencimos que no solamente en Cajamarca produce eso. Si es una región, ¿por qué eminentemente minera? ¿Por qué Cajamarca ocupa el segundo lugar en pobreza y extrema pobreza? ¿Por qué en Huancavelica, en las alturas de esta región eminentemente minera, donde de ahí viene lo que el día de hoy estamos usando, esta energía eléctrica, que viene del Mantaro, donde nace el Mantaro, a 400 metros hay familias que se alumbran con mechero? No hay luz eléctrica. ¿Por qué en el Cusco, cuando usted va a ver, y pomposamente decimos que tenemos al gas de Camisea, a 1 kilómetro, hay familias que cocinan con leña? ¿Por qué al litio se le mira a Puno? ¿Por qué? Porque había en mi gobierno exigiéndome que entregue el litio fuera del país. He acompañado a los pescadores, he acompañado a cuidar el mar que acaban de entregársela. Aquellos pescadores que luchan, meten su lancha para sacar cuidadosamente y cuidan las especies, cuando de la noche a la mañana se viene toda una embarcación y se la lleva con todo. A Puña llega solamente un pescado salado, mientras al extranjero se lleva la mejor harina de pescado. Hemos sido potencia en harina de pescado. Hemos luchado junto a los hermanos agricultores, a los estudiantes, a la clase obrera, a las amas de casa. Todos ellos son los que me eligieron como presidente. Aquellos que nunca fueron escuchados. Y cuando traje a Palacio de Gobierno toda esa causa, hice de conocimiento al gabinete. Y le decía qué hay que hacer por el país y les planteé la columna vertebral de mi gobierno. Pero aparecen ahí aquellos perdedores. En la campaña fuimos 18 candidatos. Yo inhabido, no existía, porque estaba con el pueblo.
escuchando su causa. ¿Qué hay que hacer con el gobierno? Cuando paso a la segunda vuelta, ahí empieza el golpe. Yo no fui el golpista, tampoco soy golpista, no soy terrorista, soy un maestro, soy un campesino. Nos han quitado todo, nos han quitado la esperanza, nos han quitado la educación, nos han quitado la salud, lo ha demostrado la pandemia. Nos han quitado los derechos, pero también nos han quitado el miedo, señores magistrados. Señores magistrados, he sido víctima de difamaciones, de imputaciones, de terruqueos. Me han dicho ignorante, que tengo un nivel bajo. Póngame al piso si quiere, pero soy de abajo. Soy de los miles de millones de compatriotas. Y ahí empezó gracias a aquella guerra de odio, de miedo. Cuando llego a Lima, me doy cuenta que las familias en Lima no pueden tomar un desayuno si no existe un pan. Y usted va a la punta del cerro, ¿cuánto sufre una familia para tener un sol de pan en su mesa? Y cuando pregunto, ¿cuánto está un pan? 3 por un sol, 4 por un sol. Soy agricultor, nadie me va a enseñar cómo se siembra un arroz, un café, cualquier planta. Y la puedo demostrar en la selva, en la costa y en la sierra. Y cuando veo que este pan está caro, llamo a los expertos en agricultura y se propone, recuerdo lo que me dijo mi padre, hijo, tienes que impulsar la segunda reforma agraria, porque mi padre fue peón y fue una persona que fue ninguneado por un hacendado y nos quitó aquel producto cuando llegó su caporal a quitarnos cuando los choclos estaban maduros. Si bien Juan Velasco Alvarado nos lo dio la tierra a quien la trabaja, pero le faltó implementar la segunda reforma, la primera reforma agraria. Parte de ello es el sustento del pan en Lima. Y digo, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está caro este pan? ¿De dónde viene la harina que usted come un pan todos los días? ¿De dónde viene? Viene del extranjero, se importa. Viene de Rusia, viene de Canadá, de Estados Unidos, de Ucrania. El problema no es que esté caro la harina. El problema es que pasa por 10 manos para llegar al Perú y quien se beneficia son los grandes empresarios y el que sufre es el pueblo. Pero tiene usted a un país eminentemente agrícola, con diferentes pisos ecológicos, con diferentes climas, diferentes producciones, miles de semillas para mejorar el país. Propongo un proyecto de ley para el Congreso que me dejen impulsar la segunda reforma agraria para sembrar trigo y cebada durante toda la serranía, como se hizo en el incanato. Y no solamente vamos a tener 20, 15 panes por un sol, sino tendremos harina y producción y alimentos de reserva de la mejor calidad y exportar, si es posible, nuestra harina. Eso fue lo que tenía que plantear y venía planteando en los ministerios. Yo como presidente de la República, ustedes tienen que entender que cuando el presidente de la República se sienta en el Consejo de Ministros, a su mano derecha tiene al Premier y a su mano izquierda tiene al Canciller. El presidente de la República es el responsable de conducir la política exterior, pero también la política interna. Hay deuda interna y hay deuda externa. Pero me di cuenta como gobierno, ¿qué hago pagando la deuda externa? Si la escuela o ese préstamo que vino no se construyó, no llegó al país. Y me di cuenta que el Estado y el gobierno, la deuda más grande no es la deuda externa, es la deuda interna. Educación, salud, agricultura para el pueblo peruano. En ese entender, llamé al directivo de la SUNAT. Quiero que me exponga usted, señor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el país? Hay empresas mineras, petroleras, gasíferas, madereras. ¿Y por qué hay tanta desigualdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y el jefe de la SUNAT me dice, ¿sabe qué? Nosotros hemos venido cobrando las grandes deudas, pero hay un poder judicial, hay fiscales que le dan la mano a las empresas y le dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, que esas grandes deudas no vas a pagar porque hay que esperar que se hagan. Ellos son deudas viejas. Y las nuevas hay que esperar que se hagan viejas. Pero no importó,
Llamé al ministro de Economía y le dije, acá no se trata de estatizar la economía, se trata de democratizarla. En ese entender, fueron aquellas empresas que miraron al país y miraron al gobierno, que no pedía para el bolsillo, no pedía para mí, no pedía para el ministro, pedía para mi pueblo. O en todo caso, que esas deudas se canjeen con obras, que se hagan puentes, que se hagan escuelas, que se hagan hospitales. Y cuando empiezo a cobrar las grandes deudas, salpica el problema con Pedro Castillo, no como individuo, sino como un gobierno que dice, hoy ha entrado un gobierno comunista, te va a quitar tu casa, es un chavista, es un golpista, hay que meterle los ojos en Zarratea, hay que crear el Neficop. Pon el caso de Anguía, de su esposa, de su hija, de sus hermanos, el gabinete en la sombra de los niños, tantas cosas. 3 años, señores magistrados, a mí se me ha incluido por actos de corrupción. Y no me la van a encontrar porque yo no vine para eso. Y acá la digo al país y ante ustedes. Si a mí me encuentran una cuenta donde haya jalado un centavo para Pedro Castillo, para mí, o haber una cuenta afuera, o tener una propiedad, y me encuentran un indicio de corrupción, yo no voy a pedir pena de cárcel. Pido pena de muerte. Porque eso es lo que se tiene que corregir en el país. Que empiecen por mí. ¿Dónde están las pruebas? Ahí aparece... Yo llamé a la prensa, a Palacio, en 2 oportunidades. Y me trajeron un decálogo para firmar en el momento y le dije, pues tengo que leerla. ¿Cómo puedo leer en el momento ahí y entregarla sin saber cuál es su contenido? Y ahí me hicieron entender de que debo llevar el mismo camino que otros gobiernos. Usted tiene la oportunidad de quedarse sus 5 años. Pero ¿cómo es? Esa plata que les prohibí a los medios de comunicación, la destiné para Juliaca, para el agua potable, a Alto Piura y al Hospital Antonio Lorena del Cusco. Aquellas grandes empresas preocupadas porque no firmaba su hoja de ruta y porque empecé a pagar las grandes deudas históricas al país, le dije, ¿qué tenemos que plantearle a este Congreso? Y viniendo de Lima decía, pucha, que hay un Congreso, un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo, un Poder Judicial. Hay que ir y tocar las puertas de este Congreso para que hagan las leyes a favor de los que nos han elegido. Y planteé que hay que terminar con el problema educativo y se geste el ingreso libre a las universidades. ¿Cuántos jóvenes luchando las puertas en las universidades terminan las secundarias, no pueden ingresar? Hoy, hasta el 2025, ya hubiésemos implementado el ingreso libre a las universidades. Llamé al ministro de Salud y le planteé el primer nivel de atención. Yo les planteo y les digo, señores magistrados, ustedes pueden tener salud, están preocupados en el derecho, pero me imagino que ni siquiera ustedes han hecho su último chequeo médico. El padre de familia, el ciudadano, se saca todo el jugo trabajando y cuando ha forjado su vida, vienen los años, se va a un médico y descubre que tiene un cáncer a la 3ª etapa. Bien, conforme se indicó y de acuerdo a lo que dispone el artículo 391, le recordamos. Hemos oído sus antecedentes, aspectos generales y son 20 minutos que va. Le pedimos, por favor, que centre su... En el marco de imputación... Sí, señor magistrado. Que se ha visto en el juicio oral, usted ha estado todo el juicio oral y usted conoce bien cuál es. Sí, señor magistrado. Es que lo digo porque eso está en la hoja que leí el 7 de diciembre. Sí,
Eso nos interesa conocer. Ya, a eso voy. Pero centre el tema. Faltan unos minutos, señor magistrado, para concluir esa etapa preliminar. Estoy haciendo una línea de tiempo nada más. Sí, por favor. pero dosifique su tiempo para que pueda utilizarlo Sí, adecuadamente. Ya han gracias. pasado 20 minutos. Concluyo Por eso, entonces. Espero que centre me dé su- los mismos tiempos del mismo Ministerio Público. Yo tengo tres Podemos carpetas. escucharlo, pero nos interesa conocer Sí, los gracias. temas de la acusación. Concluye entonces esta parte donde descubro de que justamente en esta Constitución, en el artículo 62, protege a las grandes empresas. Y debatimos en el Ministerio, en el gabinete. ¿Y por qué tiene que pasar eso donde se llevan la grande riqueza en el país? ¿A dónde se la lleva? ¿Por qué no se queda con nosotros? Y cuando se habla del BRAE, 40 años militarizado, me di cuenta que el problema de la droga, el problema de eso, no está en el BRAE, está en el Callao, está en el puerto. Ahí gesto y hago de manifiesto al país, cuando llevo al consejo, a los ministros, a un consejo de ministros descentralizado, ahí recibo el clamor de muchos compañeros, de muchas organizaciones, del pueblo organizado. Entonces ahí, convencido de que de todas las utilidades que llevan las grandes empresas hacia afuera, de cada 10 soles que nos explotan, porque hemos pasado la era del guano, del salitre, del caucho, de la plata, del oro, hoy estamos en la época del litio, y se van a seguir explotando, pero de cada 10 soles de la utilidad, 7 soles se llevan los grandes empresarios y 3 soles se queda para nosotros. Yo planteé revertir eso y eso se los asustó. Pero no para quitarle, sino para sentarnos y conversar y ponernos de acuerdo por el país. Y cuando planteo eso, que 7 soles se quede para nosotros y 3 soles se la llevan porque hay años explotando, ¿para qué? Para declarar en emergencia la educación, para pagar las múltiples deudas, para declarar en emergencia la salud y la agricultura. Es decir, mi gobierno quería garantizar a un hombre educado, un hombre sano y un hombre profesional. Eso fue lo que salpicó, lo que rebasó el vaso. Y teniendo la prensa ya, dije, ¿sabe qué? No. Y ahí empecé a entender también de que las grandes empresas, el grupo de comercio, son los que más deben al país, como Panamericana. ¿Cuánto va a pagar usted los 226 millones de soles que hay al país? RPP, todos los programas, todas las empresas. Salpicaron y dijeron, usted no va a llegar al 2026 y acuérdese de nosotros. Por eso estoy acá. Producto de eso, cuando digo que hay que demostrar, invertir eso, ¿para qué? Porque creíamos que en el Perú ningún trabajador con título a nombre de la nación que le dé el Estado debe estar en la calle. Joven que termina su universidad con título, a trabajar, garantizarla. Concluye en un minuto, doctor, y paso a la parte central. Pagar la deuda externa, que no debe haber ningún empleado contratado en el país. Y el problema del transporte, oye, elimínese la ATO, elimínese la SUTRAN, porque son temas que se han hecho todas estas cosas. Pero eso, 64 proyectos de ley al Congreso de la República y no se implementó. ¿Y en dónde empiezo a escuchar este tema ya? Cuando asumí el gobierno, señores magistrados, ustedes deben recordar, yo asumí el 28 de julio del año 2021. Al día siguiente se produjo un sismo en Piura. Abandoné la parada militar y fui a atender a esa población y pedí el avión presidencial. Y me dijeron, ¿sabe qué, señor presidente? El avión presidencial está fuera del país hace 3 meses en mantenimiento. Volví a pedir el avión presidencial para ir al BRAE y me dijeron, ¿sabe qué? A fines de septiembre está llegando. Cuando tenía que ir otra vez a supervisar el problema de Piura, volví a preguntarme, dije, en noviembre llega. Y cuando fui a Ayacucho a hacer mi informe de los 100 primeros días, ofrecí y dije al país, voy a vender el avión presidencial. Cuando regresé, me dijeron, me recibió uno de la FAP. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Preocupado, presidente, por su anuncio. ¿Y qué ha pasado? ¿Usted va a vender el avión presidencial? Sí, ¿por qué? Porque no me es útil. ¿Sabe qué, señor presidente? Usted programa de cada 15 días alguna actividad. Hemos exigido que venga el avión presidencial urgente. ¿Sabe qué, señores magistrados, pueblo peruano? Nunca salió el avión presidencial al mantenimiento. Hubo una orden para que no la use.
En plena pandemia, cuando hubo un problema de la uria, y habían gritos que decían, muerte a Castillo, vete al carajo, tantas cosas. Señor Entonces, Castillo, vamos al tema central. por favor, estoy culminando. Y dispuse de que el guano de la isla se vaya a los agricultores, porque es un problema de emergencia. Y eso está en lo que se ha leído, por favor. Y me di con una sorpresa de que la propia Marina estaba llenando las embarcaciones chinas, robándose el guano de la isla, en vez de dar el mensaje, en vez de dar, perdón, el abono al pueblo peruano. Todas esas cosas el pueblo debe saberlas. Va a haber un momento que el pueblo sepa todos los detalles. En ese entender, me doy cuenta que no tenemos un aeropuerto del Estado. Una pista, 1 metro de pista, no corresponde al Estado, no corresponde al país. Está concesionado. Por eso los peajes. Y los peajes no deben existir. El 100% de los peajes en el país debe desaparecer. Estimados magistrados, ¿y cómo se tiene que cambiar esos contratos ley? Estoy hablando de esto, que está en el artículo 62. No lo puede cambiar el presidente, el Congreso, no lo pueden cambiar ustedes, no lo puede cambiar nadie, salvo el pueblo a través de una asamblea constituyente. Tenemos que cambiarlo, pero con participación ciudadana. Todo junto con el pueblo, sí se puede. Juntos con el pueblo, todo se puede. Asumiendo mi gobierno, también fui a Ancón a ver la ciudad del Bicentenario. Ustedes deben saber eso, por cultura. Y fui a ver, y cuando subo al helicóptero encuentro a la presidenta del Congreso a mi costado, la señora Mari Carmen. Hace un cambio con mi seguridad y se sienta a mi lado y se toma un selfie, y no le interesaba visitar la ciudad del Bicentenario, porque yo tenía una actividad, ir, supervisar y volver. Y cuando se sienta a mi lado me dice, me codea y me dice, necesito 2 ministerios para que te quedes hasta 2026. Yo pensaba que era una broma porque le dije, ¿cuándo vamos a ir a Contumazá? Porque ella es mi paisana. ¿Qué Contumazá ni Contumazá? Yo necesito 2 ministerios. Y en eso entendí, yo pensaba que era algo así como paisano, ¿no? No le interesaba ver la ciudad, yo hice mi función, hice el trabajo, regresé, subió, se volvió a sentar a mi lado. Cuando llegamos al grupo número 8, y me dice, estoy hablando en serio, ¿me vas a dar o no me vas a dar? No, le digo, ¿por qué? Tengo que compartir eso. Tienes que hacerlo, me dice. Tienes que compartir el gobierno. Tienes que hacerlo, si no, ¿cómo vas a gobernar? Por eso es que hicieron conmigo y pusieron a una y otra persona para ver, ¿sabes qué? Hacete esto y el resto. Porque yo no me sometí para eso. Y al final me dijo, ¿sabes qué? Si no me vas a dar los 2 ministerios, quiero que no me la toques a los agroexportadores de Ica, porque ahí trabaja mi marido. Cosas así, o sea, de frente, lejos de decir, he presentado este proyecto de ley, tenemos que agendarla. Sí, pero nos interesa el tema central y ya se Por lo favor, vamos doctora, reiterando. el pueblo por favor. necesita saber, escúchame. No, es que este está no bien. es un escenario Sí. político. Acá No es escenario político, son las necesitamos realidades. saber, Doctora, le es la hemos realidad, dado la más de verdad. 20 minutos. Doctor, por favor, un hito. Ya vamos 30 minutos Sí. y usted no ingresa al tema central. Ingrese, por favor. Concluyo, doctora. No, ingrese al tema Sí, central. sí, por eso, ¿me entiende? Cuando yo hago mención, a ver, de todas estas cosas, justamente para encajar cómo se elabora ese documento, pero usted no me deja participar. Todas esas cosas, cuando yo traslado al gobierno, al país, recibo folders, recibo solicitudes y recibo a través del personal. ¿Y sabe quién es el testigo que debería estar acá en todo caso? ¿Cuál ha sido mi actitud? Es el edecán. Porque el edecán personal, la persona que está al lado del presidente, sabe qué recibe, qué te da, quién viene, quién ingresa, quién no ingresa, a qué hora come el presidente, qué es lo que está haciendo. Él es el testigo presidencial, es la persona más cercana al presidente de la República. Y él ha venido acá. A él y a mí, nadie nos puede poner una verdad ajena. Porque con estos señores que están acá, si bien es cierto nos hemos reunido con el doctor Aníbal, la doctora Betsy, fue porque yo ya llegaba a una tercera vacancia presidencial. Yo recibí al pueblo en Palacio de Gobierno.
Yo no me reuní a puerta cerrada con empresarios, con la prensa, nada. Yo abrí las puertas de Palacio. Ingresaban todo el personal, todo el pueblo peruano. Y ahí me encontraba, señor presidente Castillo, algo de salud, algo de agricultura, cómo reconstruir, cómo atender las necesidades. No me va a creer, señores magistrados, habrá habido un promedio de 4 o 5 quintales de solicitudes en el despacho presidencial. Y ahí hacía y revisaba así, y ahí encontraba algunas sugerencias, ¿me entiende? Yo tenía un aproximado de 16 a 17 mensajes a la nación o discursos al país, elaborados con su CD, con su CV, y todos los he revisado. Yo me la he revisado. Acá no hay que hoy guarda relación de lo que dijo el doctor Aníbal, de lo que... No, nada. O sea, se me cree inepto para revisar un escrito. Y cuando se gesta todas estas cosas, el 6 de diciembre, yo llamo al señor Mendieta para que llame a algunos ministros que tenía y mis abogados. Estaba el doctor Pepe Manchego, el doctor Benji Espinosa, los ministros como el ministro de Justicia, y empezábamos a estructurar cómo voy a participar al siguiente día en el Congreso. 3 de la tarde. Yo quisiera que ustedes le hagan un seguimiento a la notificación de la tercera moción de vacancia, cuando llega a Palacio de Gobierno y no la pude recepcionar porque estaba invisible. Nunca llegó la notificación para asistir. La regresamos porque no se podía leer. En ese entender, todo estaba programado y viendo qué es lo que teníamos que hacer al día 7 de diciembre. ¿Cuántos minutos va a hablar el doctor Palomino Manchego, el doctor Benji, y cuántos minutos voy a hablar? Pero también había problemas de agenda. Y escuchaba y compañeros y decían algunas personas, amigos, organizaciones, el pueblo que me eligió, estaban en la calle. Te vamos a acompañar, fuerza, presidente. Y en eso yo le llamo al ministro del Interior y le digo, ¿podría haber la posibilidad de saludar al pueblo como lo hacen, como es en todos los países, en todos los gobiernos, que se saluda a su pueblo? A mí me puede negar saludar a mi pueblo peruano, y si es posible en la Plaza de Armas, saludarla, hacerles entender qué viene de acá, qué cosas vamos a hacer. Es que por eso después del 7 de diciembre yo llamo, y ahí están las llamadas perdidas, con la doctora Betsy Chávez y con el doctor Willy Huertas, para decirle que no se preocupen, que todo lo hice yo, que ellos no tendrían por qué preocuparse, que ellos no han cometido ningún delito. Pero entiendo por el momento, y nunca me contestaron la llamada. El 6 de diciembre, cuando estábamos con el doctor Aníbal, con la doctora Betsy, ellos tenían el contacto con alguna de las bancadas. Decía, sí, este va a votar, esto no va a votar, esto está viendo, están evaluando, está juntándose tal bancada, están viendo lo otro. Pasaban pues horas porque habían congresistas por diferentes lugares y las bancadas no se juntaban, no se reunían para tomar una decisión, porque nosotros queríamos tomar una lectura correcta. En la mañana, cuando se dice que me alcanzó a través del edecán un sobre, se han hecho acá una serie de conjeturas concernientes a ese sobre, el mensaje. Claro que me alcanza el doctor Mendieta el mensaje y pone en mi mesa, pero no es el discurso que se dio lectura, sino es la última versión para tener que ir a explicar y exponer a las 3 de la tarde en el Congreso. Pero a las 4 de la mañana, y yo recibo un WhatsApp donde el Congreso tenía ya un tema zanjado conmigo. Y yo no los decía a los ministros, a nadie.
Yo llamo a los ministros a través del mensaje de WhatsApp del Bicentenario para ir afinando temas para irnos al Congreso de la República. Y en eso yo tengo una lectura, a mí nadie me dijo, oye, hace esto, hace lo otro. Entonces ya tengo una lectura, estoy convencido de que no tenían los votos. Bueno, no tenían los votos, pero ya sabe qué, yo voy a dar una locución, un discurso político. Y ahí cuando llega la doctora Betsy, ella no sabía, necesito la prensa sí o sí. Ella no porque había coordinado, sino que porque era una orden que tenía que cumplir y le había dado un plazo si es posible. Y se ha ido a traer la prensa, no importa, pero el resto ya estaban coordinando, estaban viendo la prensa, y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Mi banda, ¿por qué demora tanto? Voy a leer esto. Y empiezo a leer. Y leo ahí con la finalidad de que haga eco lo que recorría el país, de lo que tenía que hacer por el país y qué es lo que está haciendo la parte del trabajo obstruccionista por parte del Congreso. Y en la tarde tenía que ir al Congreso. Cuando veo eso después de la lectura, veo que un ministro renuncia. Renuncia el otro. Empieza y el doctor Aníbal estaba sentado en la sala de embajadores. Voy y le digo, doctor, vienen por mi familia. Porque a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, ya había un tema de una guerra sin cuartel, haciendo entender de que ellos estaban involucrados en actos de corrupción. Voy a dejar a mi familia a la Embajada de México. Nunca pedí asilo. Y cuando tenía que cautelar, ¿quién no puede cautelar y defender a su familia? Mi familia vivía un tema de hostigamiento permanentemente todos los días, las 24 horas del día en el Palacio. Se allanó Palacio como en ningún otro gobierno. Mi madre salía de una operación y mi madre la llevaban a la casa en San Juan del Lurigancho, saliendo de la operación problema de vesícula, y llegaron esa misma noche y alzaron el colchón y el catre y la botaron a mi madre al piso y alzando y buscando ¿dónde están las cajas de dinero? Eso es lo que se ha hecho. La que más se ha llevado este problema es mi madre. Cuando se dan esas cosas, yo voy con mi propia escolta. Voy en el cofre presidencial. ¿Usted cree que una fuga se puede hacer con su propia escolta, con la policía? Y en eso, ahí sí sentí el golpe. Con metralleta en mano apuntando a mi hija, a mi hijita, que es mi talón de Aquiles. Un abrazo a Londrita. Apuntan y mi hija estalla en llanto. Papá, te van a matar, me dice. Tranquilo, hijita. No, lloraba desesperadamente. Y para cubrir a mi hija, tenía que dar la cara, tenía que salir. Ahí están las imágenes. Me hubiese gustado que me den la oportunidad para verla. Pero bueno. Me acompañaba el doctor Aníbal. Porque él sabía que vamos a volver a Palacio. Todas mis cosas estaban en Palacio. Y tenía que dar la cara. ¿Por qué me tengo que fugar? Ahí soy arrestado. Y cuando soy arrestado, yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y me arrestan siendo presidente de la República, señores magistrados. Y estando en la prefectura, 10 minutos después, se produce una vacancia express. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿desde cuándo cambió el tema de la aritmética? En el Perú, 101 es igual a 104, entonces. ¿No tuvieron la votación calificada? ¿A dónde correspondía llevar a un presidente de la República? Primero me detienen, luego hacen una vacancia y no tuve derecho a defenderme. Tampoco tuve derecho al antejuicio. Pero con la señora Dina sí se cuidaron. Hay que tener más de los 104 votos. Producto de ello, estoy acá.
Yo al inicio, en el 4 de marzo, yo los dije a ustedes, cuando asumo y viene una fila de abogados a Barbadillo, tocando la puerta. Presidente, usted tiene derecho a la defensa, una acción de amparo, un habeas corpus, esta demanda, acá, allá, todo. Y todo era negado. Y usted, señora magistrada, al margen de cosas, yo no tengo un problema personal, nada con usted, yo le conocí en este proceso. Usted ratificó que yo tenía responsabilidad, que tenía armas en el Palacio y hay 13 resoluciones de las que me tienen preso acá. Y hoy nos hemos dado cuenta que no existe el delito de rebelión. Y ahí la prensa dice, tiene 20 abogados, 40 abogados, tiene tantos abogados. Sí, pues, al pueblo la defiende el pueblo. Yo no pagué un centavo por aquellos abogados, pero sí algunos abogados que vienen del interior del país, mi familia preocupada para cubrir algunos gastos de pasaje, algunas copias, mi familia se ha visto obligada en hacer algunas actividades. Yo los agradezco a ellos. Y cuando presento todas estas demandas, veo que no es un tema legal, no es un tema jurídico, es un tema político. Ustedes me escucharon el 4 de marzo. Y cuando veo que en todo este recorrido, por más abogado que tenía que traer a esta sala, me di cuenta de que ustedes ya tenían una consigna. ¿De qué me sirve traer a un abogado entonces o gastar o pedir el servicio de un abogado si todo está cantado? Tanto ser el odio o la campaña de miedo que quería implementar, la fabricación de urea, de fertilizantes, de abonos en La Oroya, en Piura, en el Cusco. Y he recibido también algunos abogados que estaban viendo ese tema y decían, presidente, ¿y cómo queda lo que estábamos trabajando? Esas cosas. Le digo, pues no queda otro camino, que hay que revertir estas cosas porque el pueblo necesitamos que ojalá ellos mismos se autoconvoquen o se organicen para seguir trabajando esto. Volviendo al tema, cuando ya me trasladan o soy detenido en la prefectura y me trasladan en la noche como un delincuente a Barbadillo y veo de que los congresistas, el Congreso pues aplaudía, ¿no? Y bien, y ahora asume la responsabilidad una persona que, bueno, el pueblo la conoce, y producto de ello, a mí se me imputa de una segunda o tercera, bueno, valga la redundancia, imputación por el tema de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Si ya estoy detenido, ¿cómo voy a perturbar la tranquilidad de la población? ¿En dónde está el abuso de autoridad si la misma autoridad se me quitan antes de las 2 de la tarde del mismo 7 de diciembre? ¿En dónde están los afectados? ¿Dónde están los damnificados? Señores magistrados, yo no vengo acá a pedir absolución. Yo no vengo a pedir clemencia ni simpatías. Vengo a exigir justicia. Ustedes están juzgando a un hombre político, a un presidente de la República, y detrás de ustedes hay una familia. Son académicos, son magistrados, están enseñando lo que es el derecho, pero estoy seguro también de que su entorno o los que le siguen a ustedes, también hay una situación de que la historia nos juzgue. Hagan lo correcto.
pero el hecho de continuar en un escenario dándole derechos a la población, eso no nos van a quitar. Eso no vamos a mellar esta situación. Yo reitero, ¿qué hacen estos señores acá? Que nada tuvieron que hacer, nada tuvieron que ver con esta responsabilidad, que es netamente mía. A mí me han pedido que me identifique. Señores, yo dicen acá, José Pedro Castillo, junto con el pueblo. Y esto es lo que tenemos que hacer para el 2026, para recuperar el país. Nuevamente, déjeme terminar diciendo, y soy cristiano, soy católico, y pido a Jesucristo de que así como entregó su vida por un mundo mejor, que cuide a mi pueblo y cuide a mi familia. Y también perdone a los que ven al mundo distinto. Reitero, no he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso. Solamente pido justicia. Viva el Perú. Gracias, señor Castillo. Bien, con esto ha quedado cerrado el debate. Culmina esta sesión de audiencia y la continuación es el día jueves 27 de noviembre, 9 de la mañana, con los apercibimientos que corresponde. Despacho, por favor. Señoras y señores, buenos días. Señora directora de debates, para cuenta usted el despacho. El oficio número 170-2025-IMPE/ORL-BBD-D4 de fecha 18 de noviembre del 2025, suscrito por el director del establecimiento penal Barbadillo, Héctor Alberto Sandoval Moreno, mediante el cual remite el informe médico número 97-2025 de fecha 18 de noviembre del 2025, el cual concluye lo siguiente. En la evaluación médica realizada, el paciente se encuentra clínicamente estable con parámetros vitales dentro de los límites normales. No se observan signos o síntomas que indiquen la presencia de una enfermedad aguda. Se mantiene el diagnóstico de lumbalgia crónica con una respuesta al tratamiento que, aunque parcial, ha favorecido una evolución moderadamente positiva. El paciente continúa preservando su capacidad funcional y su autonomía para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria. El segundo documento es el informe médico número 098-2025 de fecha 21 de noviembre del 2025, suscrito por el doctor John Lozano Asenjo, de la Jefatura de Salud del Establecimiento Penitenciario Barbadillo, mediante el cual concluye lo siguiente. En la valoración clínica realizada, el paciente presenta un estado general estable con signos vitales que se mantienen dentro de los rangos fisiológicos esperados. No se identifican manifestaciones clínicas que sugieran la existencia de un proceso patológico agudo. Se confirma el diagnóstico de lumbalgia crónica, observándose una respuesta terapéutica parcial que ha permitido una evolución favorable de carácter moderado, y el paciente se conserva con funcionalidad y mantiene la autonomía necesaria para el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria. Es todo, señora directora de debates. Téngase presente, copia a la parte interesada, se da por concluida la sesión. Tengan buenos días. Atención, linda gente que me escucha, pase adelante. Aquí hacemos reparaciones para tu computadora, para tu laptop o impresora. Adelante, adelante, consulte sin compromiso. Te ofrecemos un servicio con garantía. Pase adelante, acérquese y consúltenos.
¿Tienes un problema con tu laptop, con tu computadora o con tu impresora? No te preocupes, aquí lo arreglamos. Te lo dejamos 100% operativa. Acérquese y pregunte con confianza. Hacemos formateos, instalaciones de programas, antivirus, mantenimiento y mucho más. Acérquese y consúltenos. Adelante, aquí te ofrecemos el mejor servicio técnico en computadoras, en laptops o impresoras, con garantía. Acérquese y consúltenos con confianza. Aquí te vamos a dar la solución a tu problema. Venga y consulte con confianza.